Gracias por acompañarnos en este programa por los 100 años de libertad religiosa en el Perú. Agradezcamos a Dios por la Iglesia en el Perú. Recordemos la historia de la obra misionera, con siervos consagrados en el tiempo hasta hoy. Concilio Nacional Evangélico del Perú, con gratitud a Dios por Radio del Pacífico. Bienvenidos, estimados amigos y hermanos y hermanas, a este nuevo programa de Diálogos por el Centenario. Un programa especial que venimos desarrollando en Radio Pacífico y Canal Pacífico con la finalidad de reflexionar en torno a los 100 años de la libertad de cultos en el Perú. Y en esta oportunidad queremos aproximarnos al contexto, a la historia de este gran acontecimiento de implicancias significativas para la Iglesia y la sociedad peruana. Tenemos como invitado especial al historiador Juan Fonseca Ariza. Él viene de la Universidad Católica del Perú y con él vamos a ocuparnos en esta oportunidad sobre lo que hemos dicho. Aproximarnos al contexto, a la historia de la libertad de cultos. Bienvenido, Juan, a este programa. Bueno, gracias, Rafael, es un gusto estar acá y saludar a la audiencia de Pacífico. Juan, el 11 de noviembre de 1915 se promulgó la Ley de Libertad de Cultos, modificando el artículo 4 de la Constitución de 1860. ¿Cuál fue el contexto y qué implicancias tuvo este acontecimiento para el país y para la Iglesia? Bueno, el contexto podríamos verlo desde varios lados, ¿no? En el ámbito político se vivía en esa época lo que los historiadores denominamos la República Aristocrática. Era un periodo político en el cual los gobiernos tenían una perspectiva muy liberal en aspectos económicos, y también en aspectos políticos. No obstante, en el ámbito social y religioso procuraban no cambiar mucho las cosas. Y en ese sentido, la presencia de los protestantes, de los misioneros que ya estaban establecidos en el Perú en esa época, fue de alguna manera apreciada, fue bienvenida por parte de los líderes civilistas, que eran quienes gobernaban en esa época, pero básicamente en sus aspectos culturales, sus aspectos económicos, educativos. Entonces, pero no tanto en el ámbito religioso. En ese sentido, la lucha por la libertad religiosa surge a partir de las iniciativas de los propios protestantes. No es que el Estado estaba tan interesado en el asunto, sino es la presión del propio sector protestante, acompañado de sectores liberales, políticos de la época, que empiezan a presionar, y a partir de algunas circunstancias muy concretas, ¿no? El proceso específico empieza en 1913, cuando en Puno un grupo de estudiantes adventistas en un colegio, en una escuela, es agredido por fieles católicos sumamente exaltados, ¿no? Y motivados además por el propio obispo de la región, de la ciudad, y ello constituye un asunto muy escandaloso, diríamos, para los sectores liberales que conocen del asunto en Lima, y a partir de ello un senador puneño, Besada, propone en el Congreso la modificación del artículo 4 de la Constitución, y a partir de ello los diferentes grupos evangélicos de la época se unen para poder plantear una estrategia no solo al interior de la Iglesia, que en ese momento era muy pequeña, sino más bien alrededor de los sectores políticos, ¿no? El debate se abre con idas y venidas y se logra en 1913 en realidad la aprobación. No obstante,
El presidente Billinghurst en esa época como que no se atreve, a pesar de que es considerado un presidente mucho más democrático que el resto de los líderes civilistas, pero no promulgan la ley, y en ese sentido la ley queda como que durmiendo, digamos, o esperando su promulgación hasta 1915, ¿no? En el periodo del presidente Pardo. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos dos fechas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de la libertad de cultos. 1913, con la aprobación que el Congreso hace de esa ley, y 1915 con la promulgación de la ley misma el 11 de noviembre de ese año 1915. ¿Qué significó el cambio de la libertad de cultos desde el punto de vista constitucional? Bueno, fue muy importante, ¿no? No obstante, para ponerlo en el contexto latinoamericano, fue relativamente tardío también, ¿no? Porque en ese momento ya varios países latinoamericanos habían aprobado la libertad de cultos o la tolerancia religiosa, y en ese sentido el cambio constitucional peruano de alguna manera se pone al día frente a los avances en legislación modernizadora y democratizadora en el continente. Significó básicamente la renuncia a la persecución, ¿no? Porque la Constitución siguió afirmando que la religión del Estado peruano era la religión católica. El estatus de la Iglesia Católica no se modifica, y lo único que se elimina es la parte en la que se señalaba que se prohibía el ejercicio público de otras religiones. En ese sentido, podríamos nosotros decir que la reforma fue básicamente de tolerancia religiosa más que de libertad. La libertad poco a poco se va logrando a partir de alguna manera de avances, digamos, legales, jurídicos y también sociales, ¿no? Y las constituciones posteriores respetaron de alguna manera esto y empezaron a formular artículos que abrían un poco más la actitud del Estado hacia las minorías religiosas. Ahora, hay una cosa importante que ha señalado que hay que tomar en cuenta. Esta ley fue más de tolerancia religiosa que de libertad propiamente dicha. Y específicamente el artículo 4 de la Constitución de 1860 decía en esa oportunidad: la nación profesa la religión católica apostólica romana. El Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Cuando se produce el cambio constitucional, lo único que se elimina es ese no permite el ejercicio público de otra iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso, Juan? Exactamente. Y creo yo que ha sido un poco la tendencia alrededor de todo este siglo, ¿no? A lo largo de todo este siglo, porque el Estado peruano ha abierto ciertamente su situación, su actitud hacia las minorías religiosas, como la minoría evangélica, pero no ha hecho nada por modificar su relación con la Iglesia Católica. En ese sentido, todo el asunto de libertad religiosa siempre ha estado acompañado también de una inequidad en el trato del Estado con las religiones, ¿no? Porque privilegia la situación o el estatus de una de ellas, que es la religión católica, ¿no? Tú has escrito una tesis que ahora es un libro, Misioneros y Civilizadores, Protestantismo y Modernización en el Perú. Quizás sería importante, Juan, que en el contexto de esta conversación, de este diálogo, nos plantees algunos elementos de cómo el protestantismo ha apoyado al desarrollo de la modernidad en el país, y especialmente pensar un poco después de 1915. Sí, mira, yo creo que los historiadores en general del Perú hasta ahora no consideran todavía con la suficiente seriedad todo el aporte cultural, cívico que el protestantismo ha hecho desde el siglo XIX, incluso cuando todavía no había una situación de libertad religiosa. Por ejemplo, en aspectos como la equidad, aspectos como la laicidad del Estado y aspectos como la secularización de muchas, dimensiones de la vida. En el siglo XIX, por ejemplo,
los cementerios estaban exclusivamente destinados a los fieles católicos. No se permitía que las personas de otras religiones tuvieran acceso. Llegan los protestantes, abren el cementerio británico en 1835 y por primera vez las personas que no eran de religión católica pueden tener un espacio de sepultura digno, ¿no? En ese sentido, como que digamos que la muerte se dignifica para las personas que no eran de religión católica. Y ojo que el cementerio británico no solo acogía a evangélicos, sino incluso a budistas y otra gente que empieza a llegar, con lo que se nota que la actitud de la comunidad evangélica en ese momento era una actitud sumamente acogedora a personas de diferente profesión religiosa. En ese sentido, yo diría que en el siglo XIX hay todo un proceso de, digamos, de acogida hacia las minorías de diverso tipo por parte de los evangélicos, y eso es un aporte que hay que considerar, ¿no? Los evangélicos contribuyen en la formulación y la aprobación del matrimonio civil, en la aprobación del registro civil, ¿no? Porque hasta 1936, los registros civiles estaban asociados con los certificados de bautismo de la Iglesia Católica. Los protestantes colaboran en procesos más bien sociales, como es el desarrollo del indigenismo, ¿no? Los indigenistas que se forman hacia inicios del siglo XX apreciaron mucho la obra adventista con los indígenas en Puno, o la obra en general de los protestantes, de otras misiones protestantes en Cusco o en la selva, ¿no? Los protestantes son los primeros que abren las posibilidades educativas y laborales a las mujeres, ¿no? Los protestantes abren colegios y algunos de ellos dirigidos a público femenino, donde se les enseñaba a trabajar, ¿no? La profesión de la enfermería se abre en el Perú con misioneras evangélicas extranjeras. En ese sentido, hay toda una deuda por parte de la enfermería con los misioneros evangélicos, ¿no? Los misioneros evangélicos traen deportes, ¿no? Traen la enseñanza del inglés, ¿no? Desarrollan una serie de iniciativas para también reivindicar el lugar de los obreros, ¿no? Se involucraron a inicios del siglo XX con el movimiento de temperancia, por ejemplo, en la lucha antialcohólica, porque en ese momento se pensaba que combatir el alcoholismo era parte también de la reivindicación de la ciudadanía. Y yo diría que, para resumir un poco la historia, porque habría muchos datos que dar al respecto, que la presencia evangélica amplía el sentido de ciudadanía, y en ese sentido los evangélicos han contribuido no solo a su bienestar propio, sino también a ampliar, a extender, ¿no? A incluir el sentido de ciudadanía en el país, ¿no? Y también del desarrollo cultural del país. Yo diría que en el ámbito educativo, por ejemplo, hasta ahora todavía no se reconoce la labor de personajes como Joseph McKnight, por ejemplo, que fue el fundador de la Escuela Nacional de Varones, ¿no? Y a partir de la cual la carrera pedagógica en el Perú se hace algo profesional, ¿no? Con gente como Sarah McDougall, enfermera en Cajamarca, ¿no? Con gente como el propio Macay, ¿no? Aquí en el Perú y en la Universidad de San Marcos. En fin, podríamos citar muchos casos de personas que hicieron que a través del protestantismo, a través de su práctica religiosa, también la práctica ciudadana de los primeros evangélicos y por ende luego de todos los peruanos, fuera una práctica cada vez más cívica y más inclusiva y más tolerante, ¿no? Los datos que nos estás dando, Juan, son muy importantes para entender qué significa lo evangélico y la irrupción protestante en el Perú como un protagonista de impacto, de incidencia en la construcción de la cultura y la ciudadanía, hechos que no están siendo tomados en cuenta ni por los propios evangélicos, ni por los propios responsables de direccionar la obra misionera en el Perú.
porque sin duda alguna lo que nosotros estamos pensando es que la presencia evangélica, la presencia de la Iglesia, tiene que ver con la acción evangelizadora vista como un predicar el Evangelio y ganar almas y construir iglesias, levantar misiones, cuando en el fondo la labor evangelizadora y misionera va más allá de eso. Y lo que nos dice Juan es que antes de la libertad, que se diera la libertad de cultos, antes que se promulgara el 11 de noviembre de 1915, la tolerancia religiosa, los evangélicos ya eran protagonistas, los protestantes eran protagonistas y protagonistas de cambio, ¿no? Esa es una recordación que tú nos haces para algunos, pero para otros es una información que hay que tomar en cuenta para pensar el hoy y el futuro de la Iglesia Evangélica en el Perú, pero también para pensar lo que significa caminar de la tolerancia a la libertad y de la libertad a la igualdad religiosa, y que vaya más allá de lo religioso, ¿no? Sino que apunte al desarrollo de cultura, ciudadanía y por lo tanto dignidad humana. Sobre eso, estimado Juan, me gustaría que tú nos comentes desde tu perspectiva histórica, de historiador, qué ha sido la acción de la Iglesia después de 1915, además de algunos datos que ya nos has dado. Yo diría que hay dos aspectos que ver, un aspecto interno y un aspecto externo. Desde el lado interno, evidentemente esta situación favoreció a que la actividad misionera de las iglesias evangélicas se desarrollara con mucha mayor facilidad y libertad, ¿no? Es más, al año siguiente, nomás de 1915, en 1916, se forma el Comité de Cooperación Misionera en el Perú, que hace que las misiones que estaban en ese momento establecidas establecieran una metodología más efectiva para difundir el mensaje religioso evangélico en el Perú. Entonces, por ese lado, los evangélicos tendrían que celebrar el hecho de que esta norma les permite, a pesar de que luego hubieron algunos momentos en que algunos gobiernos de nuevo que quisieron, regresar a una postura más bien condenatoria a la práctica religiosa evangélica, pero en realidad favoreció la misión. Y lo segundo, que creo que por lo que tú dices, los evangélicos también tendrían que reflexionar, es que con ese acto no solamente se facilita la misión de la Iglesia, sino que se ponen las bases para la construcción de una sociedad más justa, una sociedad más libre, una sociedad más equitativa. Porque en ese momento habían muchos peruanos evangélicos y de otras religiones además que estaban en una situación, diríamos, de maltrato, una situación de injusticia, ¿no? Y en ese sentido la libertad religiosa permite que los evangélicos empiecen a ser considerados ya no ciudadanos de segunda categoría, sino ciudadanos iguales que los demás. Pero evidentemente en la situación jurídica, no estoy hablando ya de los ciudadanos, sino ya de las instituciones, o sea, de la Iglesia evangélica como institución y de la Iglesia católica como institución, yo creo que hasta ahora todavía no llega al nivel de equidad, a un nivel de igualdad, ¿no? En ese sentido, aunque la ciudadanía, digamos, de alguna manera ya se ha logrado equiparar en el ámbito institucional, todavía hay una tarea por hacer, ¿no? Ahora, yo creo que Dios y el Espíritu Santo también nos ha permitido que lleguemos a estos 100 años entendiéndonos de una manera distinta con la Iglesia Católica y con otras manifestaciones religiosas en el marco de la búsqueda de esa igualdad. Actualmente en el Perú no solo está el Concilio Nacional Evangélico como resultado de todo ese proyecto, está también UNICEF desde el lado protestante, pero la cooperación católica evangélica se ha acentuado en el comité intereclesiástico e interreligioso ahora, donde participan no solo cristianos, sino budistas, musulmanes, judíos, pensando en que la religión debe ser un espacio de diálogo, de acuerdo, de consenso también, ¿no?
Y hay un dato que me llamó la atención en tu libro y que me parece que los hermanos deberían saber también esto con la finalidad de que dimensionen lo que significa hacer presencia y hacer impacto en la sociedad y en el país. Los evangélicos, dices tú en tu texto, que eran más o menos 1.260 militantes, ¿no? Y algunos se confesaban y llegaban a 1.600 y tantos como asistentes, pero tú presumes que a nivel nacional podrían haber sido 3.000, ¿no? 3.000 en la época, en el momento cuando se da esta ley. Hoy dicen algunos que somos el 12% según cifras oficiales. Otros de los evangélicos dicen que somos 20% de evangélicos. ¿Qué significado tiene comparar cifras en relación a presencia e impacto en la sociedad a nivel de la base numérica que somos los evangélicos? Bueno, creo que estos datos nos pueden mostrar que no necesariamente la cantidad implica una incidencia más efectiva y más humanizadora, ¿no? Los evangélicos de antes, siendo muy pocos, lograron impactar en la sociedad peruana de una manera mucho más consistente, yo diría, que lo que ha ocurrido después, ¿no? Y en ese sentido, desde un análisis crítico, fraternal pero crítico, uno podría decir que los millones de ahora tal vez impactan un poco menos que los miles de antes, ¿no? Y eso se ve en diferentes situaciones, como les digo, en situaciones políticas, culturales, sociales. Y por otro lado, porque también la comprensión de misión de los primeros evangélicos era una comprensión de misión, yo diría un poco más integral, una comprensión de misión un poco más inclusiva, en el sentido de no solamente pensar en la evangelización verbal o en la misión de conversión, sino también el impacto en la sociedad. Y esa es una dimensión que se ha de alguna manera debilitado a lo largo de los años, a lo largo de todo este siglo, y que los evangélicos no deberían perder, ¿no? En la actualidad, la población evangélica, yo creo que ya ha llegado incluso a copar parte de los espacios de poder, ¿no? Y en ese sentido, a diferencia de antes, tienen mayores posibilidades de impacto. La pregunta es si ese impacto va a ser positivo o negativo para nuestra sociedad, ¿no? Sobre eso, y ya para ir terminando la entrevista, Juan, ¿tú dirías cuáles son los desafíos, los retos que la Iglesia Evangélica tiene de cara a este siglo XXI, que ya hemos comenzado y estamos viviendo? Bueno, creo que un reto que al cual la Iglesia Evangélica no debe renunciar es, uno, el tema del Estado laico, ¿no? La práctica evangélica no ha buscado confesionalizar el Estado históricamente, ¿no? Entonces deberíamos insistir en ello. En segundo lugar, la práctica de la evangelización tendríamos que entenderla no solamente en términos de competitividad religiosa, sino en términos de construcción de una sociedad más justa, ¿no? Los evangélicos, con la influencia que pueden tener ahora y que tienen efectivamente ahora, creo que podrían contribuir muchísimo en nuestro país, retomando algunas de las líneas que mencioné en los inicios de su historia, ¿no? Preocupándose por la educación. ¿Qué tipo de educación se imparte en los colegios evangélicos, por ejemplo? Preocupándose por su articulación con otros movimientos sociales. ¿Cuál es su actitud ante los diversos movimientos sociales, incluso nuevos, que existen en la actualidad? ¿Cuál es su actitud hacia el Estado, ¿no? Y principalmente, ¿cuál es su actitud hacia las personas, ¿no? Una cosa que Valcárcel, por ejemplo, veía en el caso de los misioneros adventistas que trabajaban con los indígenas en Puno, es que reivindicaban su condición de ser humanos. Eran indígenas que estaban bajo el dominio de los hacendados, quienes no los respetaban, ¿no? La práctica evangélica no solamente los
hizo dejar de tomar o dejar de fumar, en fin, que a veces es lo más valorado por algunos, sino los hizo ciudadanos y ciudadanas más activos, ciudadanos que aprendieron a hacer respetar sus derechos, los empoderaron. Y lo mismo podríamos decir de los ashánicas, que también fueron formados por los adventistas, o los aguajún, formados por los nazarenos, ¿no? O un montón de etnias amazónicas formadas por el ILB, y así sucesivamente, ¿no? Los evangélicos incluso formaron a líderes sociales que en la actualidad, tal vez algunos ya sin necesidad de ser evangélicos, recibieron esa formación como parte importante de su práctica, ¿no? Entonces ese aspecto creo que habría que recuperar siempre, ¿no? Seguimos en diálogos por el centenario y en esta perspectiva buscando los rostros y huellas de la libertad de cultos en el Perú. Y en esta oportunidad hemos tenido a Juan Fonseca Ariza, historiador, y él nos ha permitido mirar el pasado, el presente y el futuro de cómo tenemos que vivir la tolerancia, la libertad de cultos y la dignidad, y sobre todo la dignidad que se construye a partir de la igualdad religiosa. Muchísimas gracias, Juan, por habernos acompañado en esta oportunidad. Esperamos tenerte pronto en un programa similar también. Y con ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, será hasta el próximo programa en el que tendremos a otro invitado para seguir conversando sobre el centenario de la libertad de cultos. Finalizamos por hoy este programa del Concilio Nacional Evangélico del Perú, con el apoyo de Radio del Pacífico, celebrando 100 años de libertad religiosa en el Perú. Sigan nuestros anuncios de recordación. Gracias.